Del día. 9:49 de la mañana, Alejandra Alcese, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, entrando en temas económicos y también más en terreno aquí nacional, las dos mitades de España para el empleo. España, Estado de la Unión Europea, que registra esas tasas de desempleo más desiguales. Lo está viendo Europa. ¿Qué es lo que está viendo Europa en esa desigualdad en España por el empleo, Alejandra? Bueno, pues lo que tenemos son datos del Comité Europeo de Regiones que analiza un poco cuál es la situación de las comunidades autónomas de cada país. No en todos se llaman comunidades autónomas, por eso se llama el Comité Europeo de las Regiones. Y lo que dijo ayer es que España es el país que tiene una mayor diferencia entre las tasas de paro de unas y otras regiones. Hay muchas diferencias dentro del propio país. Junto con Francia e Italia está en el top de esos países con más disparidad interior, ¿no? Y el comité lo que decía es que se aprecia una brecha de hasta 20 puntos. Y es verdad que si nosotros miramos los datos de la EPA, que es la fuente que tenemos nosotros para ver cómo está la tasa de paro por regiones, pues sí vemos que el País Vasco es la comunidad que tiene un paro más bajo, del torno al 7%. O sea, se podría decir que esta comunidad ya cumple con lo que se podría aceptar como pleno empleo en España. Sin embargo, tenemos en el extremo opuesto la ciudad autónoma de Ceuta, donde el paro es del 27%. Ahí está esa brecha de 20 puntos entre los lugares donde hay más y menos desempleo. Y lo curioso está en que si no solo se trata de que hay diferencias entre unas comunidades y otras, sino que si proyectamos el mapa de España y vemos cómo está la tasa de paro por regiones, se aprecia una división súper clara norte-sur. Trazamos una línea justo por debajo de Madrid y vemos cómo todas las comunidades al norte tienen tasas de paro relativamente aceptables y todas las comunidades que se encuentran al sur de Madrid tienen tasas de paro muy elevadas. De hecho, la media de la mitad norte está en torno al 8%, mientras que la media de la mitad sur está en el 16%. O sea que se puede decir que el paro del sur de España duplica el de la mitad norte. Es una diferencia bastante fuerte. Y esta misma diferencia se aprecia en el paro juvenil. Lo mismo, si proyectamos el mapa del paro juvenil, no solo vemos dos mitades de España, sino que además vemos que las diferencias entre la comunidad con más y con menos paro juvenil es todavía mayor. Hay hasta 30 puntos de distancia entre Cataluña, que es la comunidad con menos paro juvenil, en torno a un 19%, y de nuevo Ceuta, donde la mitad de la población joven está en paro. Entonces hay unas diferencias muy fuertes y lo que esperan los expertos es que de cara a este año pues sean precisamente las comunidades que tienen más paro las que más empleo generen. Es algo lógico, ¿no? Las que parten de una posición de partida peor tienen más margen de recorrido y más capacidad de crear empleos. Si intentamos analizar por qué sucede esta diferencia, pues son muchas las razones, ¿no? Tenemos, por un lado, la especialización productiva de las comunidades autónomas, aquellas en las que hay una mayor especialización en los sectores que más están tirando, pues tienen tasas de paro inferiores. También vemos diferencias en cuanto al nivel de formación de los trabajadores. Si de media en algunas zonas hay una formación más baja, pues ahí es donde se producen las tasas de paro más elevadas, y también un poco la propia especialización productiva de la economía, ¿no? Y esto no solo se traslada a la cantidad de personas que hay trabajando, sino que se aprecia igualmente una diferencia norte-sur en cuanto a los salarios. Vemos que la mitad norte de España tiene en términos generales unos salarios medios más elevados que la mitad sur, y luego por tanto se arrastra también a las pensiones. Vemos que los pensionistas de la mitad norte de España cobran unas pensiones más altas, y ahí de nuevo tenemos al País Vasco como punta de lanza, donde los nuevos pensionistas son los que más ganan, y la mitad sur es la que tiene unas pensiones más bajas. O sea que estas diferencias en el empleo se arrastran a los salarios y se arrastran también a las pensiones. El problema que sigue teniendo la economía española es la productividad. Desde hace 2 décadas, comentas en un artículo en El Mundo que no hay manera de elevar esa productividad en España. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues este dato es importante porque cuando nosotros pensamos por qué crece una economía, pues una economía crece por su factor trabajo, es decir, por los recursos humanos que tiene, la población que trabaja, crece por el capital, por lo que invierte para avanzar, y luego crece también por la productividad, que es como eso que algunos llaman un ingrediente mágico que sirve para combinar esos factores y hacer que se utilicen de la manera más optimizada y eficiente posible para conseguir la mayor generación posible de riqueza. Lo que vemos en España es que la productividad apenas ha avanzado en las últimas 2 décadas y que se mantiene muy por debajo de la de otros países de la Unión Europea. Para verlo, el dato más fácil es ver lo que somos capaces de producir en una hora de trabajo, es decir, el PIB que se logra en una hora trabajada. Ahí vemos que mientras si ponemos como ejemplo o paradigma a Alemania, si Alemania en una hora de trabajo consigue 10 unidades de producto,
España en una hora de trabajo consigue 63 unidades de producto, perdón, 6, serían 163, 10, 6, ¿no? Estamos muy por debajo en lo que somos capaces de producir en solo una hora. Y no solo tenemos una brecha grande con Alemania, sino que también tenemos una brecha importante con la Unión Europea, porque por esas 10 unidades de producto alemanas, la Unión Europea de media hace 7, Francia hace 9, Italia hace 8, o sea que pocos países se encuentran por debajo de España. Si tenemos, por ejemplo, a nuestro vecino Portugal, que haría en torno a 4, ahí sí que estamos mejor en productividad que Portugal, pero muy por debajo de otras grandes potencias económicas europeas a la par de España, ¿no? Entonces, es preocupante, estos datos son datos de Eurostat que han sido precisamente utilizados en un informe de CaixaBank Research, y no solo, lo que dicen los expertos de esta entidad es que no solo es preocupante la brecha con otros países de Europa, sino que es preocupante la evolución que hemos tenido nosotros, porque en el año 2000 esta brecha era prácticamente la misma. Si ahora nuestra productividad está en un 63% de la alemana, en el año 2000 estaba en un 61%, lo que quiere decir que desde ese año, en los últimos 23, apenas hemos conseguido mejorar en 2 puntos. Es una mejora muy, muy, muy baja. ¿Por qué estamos tan retrasados respecto a otros países de la Unión Europea? Pues aquí entran en juego distintos factores. Por un lado, tenemos la propia formación que tienen no solo nuestros trabajadores, sino también los empleadores, las empresas y los autónomos. Aquí vemos que aunque tenemos más proporción de universitarios que otros países, por ejemplo, tenemos más proporción de universitarios que Alemania, tenemos también mucho más personas con formación muy baja que Alemania. Es decir, nos falta esa capa de población que tiene una formación media, esas personas que tienen unas capacidades técnicas más propios de los que han estudiado formación profesional. Ahí tenemos mucha escasez respecto a otros países. Y esos son empleos que, son profesiones en las que hay mucho empleo, con lo cual, al tener en el cómputo de la suma de formación alta y formación media a menos trabajadores que otros países, ahí estamos en desventaja y en menos capacidad de mejorar nuestra productividad. Un segundo factor es la inversión en investigación y desarrollo, que es clave para poder avanzar en una sociedad. Y en el caso de España está en torno al 1,6% del PIB, frente a una media de la Unión Europea del 2%, o incluso frente a tasas del 3% que podemos ver en algunos países como Alemania o Bélgica. Estamos destinando muchos menos recursos a la investigación y al desarrollo, y eso penaliza nuestra productividad. Y un tercer factor sería el propio tamaño de nuestras empresas. Tenemos un país en el que hay una gran proporción el 99% del tejido productivo son pymes, y está estudiado que las empresas más grandes son las que son más productivas, tienen más capacidad de producir que las pequeñas. Al tener nosotros menos proporción y además darse el hecho de que hay mucha menos población empleada en esas grandes empresas, porque en España solo un 35% de los trabajadores trabajan en compañías de más de 50 trabajadores, solo un 35%, mientras que en Alemania es un 66%, pues eso hace que los propios trabajadores sean menos productivos. Son algunos de los factores en los que tendría que trabajar España en innovación, en formación y en aumentar el tamaño de su tejido productivo para intentar mejorar en productividad, que es la clave para conseguir un crecimiento sostenible a futuro y generar riqueza. En este entorno hay otro tema que preocupa a las empresas, pero también a los ciudadanos, es el aumento de los precios de los alimentos, una vez que se ve como alguna materia prima ya empieza a reducir precio, pero no parece que los alimentos vayan a estar por debajo de ese 10%. ¿Qué está sucediendo? Exacto, este es el gran tema que nos acompaña siempre, ¿no? La inflación. Y aquí lo que vemos es que hay un desparejamiento entre lo que está ocurriendo a nivel internacional y lo que vemos en España. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, los alimentos ahora mismo son en los mercados internacionales un 10% más baratos que hace un año. Sin embargo, en España vemos lo contrario, lo que pagamos en el súper es un 10% más que hace un año. Entonces, ¿por qué se produce esta diferencia, ¿no? Bueno, pues aquí influye mucho la propia cadena alimentaria, porque estos datos de los que estamos hablando de la FAO, que dicen que los alimentos desde el año 2014 solo han subido un 20%, mientras que en España vemos que estamos pagando precios un 40% más altos que los de ese año. Estos datos se refieren a la cotización internacional de esas materias primas alimenticias. Y nosotros estamos comparando eso con lo que pagamos en el supermercado, cuando ya compramos el producto final. Y entre medias de esos dos precios se ha producido la intervención de toda la cadena alimentaria, desde que el agricultor cobra sus precios a la salida de su finca hasta que ese alimento se transporta, a lo mejor se lleva a una fábrica para que se elabore un alimento elaborado, pasa a la distribución y finalmente llega al cliente final, ¿no? Y en toda esa cadena intervienen muchos factores que hacen que el precio vaya subiendo. El primero de ellos es el combustible, ¿no? Los carburantes, que han subido muchísimo y ahora estamos viendo precios de la gasolina y del diésel muy elevados en comparación con los de hace un año. Eso hace que todo el
transporte encarezca el producto. También está influyendo el precio de la electricidad. La subida del petróleo se está traduciendo en una subida de los precios de la energía y parte de la industria alimenticia utiliza la energía como input productivo para poder producir su alimento final, con lo cual eso también encarece el producto. Influyen también los márgenes, obviamente todos los elementos, las empresas que intervienen en esa cadena necesitan garantizar un margen de beneficio, ¿no? Porque cualquier empresa trabaja para obtener un beneficio. Entonces ahí eso también influye, ese beneficio se tiene que mantener, aunque sea, si no ya mejorar, se tiene que mantener y eso también eleva el precio. Y luego también está en las propias condiciones de cada país. En el caso, por ejemplo, de España, hemos tenido este verano condiciones climáticas extremas que han reducido muchas cosechas. Es algo que vemos en el aceite de oliva. Por la sequía se ha producido mucho menos aceite de oliva, con lo cual su precio se ha disparado. A lo mejor en los mercados internacionales, cuando estamos hablando en general de los aceites vegetales, pues para empezar no solo se contabiliza el aceite de oliva, se contabiliza también el de girasol, soja, colza, etcétera, y interviene la producción de todos los países a nivel internacional y se puede compensar lo de unos con lo de otros, mientras que en España, pues si estamos acostumbrados a consumir un aceite local, pues ahí estaremos sufriendo nuestras propias circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que el azúcar es el producto que más se ha disparado y ahí sí que coincide tanto a nivel internacional como local, pero en términos generales sí que hay una diferencia entre lo que pasa en los mercados internacionales y lo que vemos nosotros por la intervención de otros factores en la cadena y bueno, también por el hecho de que se produce siempre un desfase temporal entre que los precios a nivel internacional empiezan a moderarse y los precios a nivel local asumen ese mismo comportamiento. Pero bueno, lo que está claro es que los precios van a seguir subiendo, incluidos los de los precios de los alimentos, y aunque veamos cada vez subidas más moderadas, eso no implica que los precios bajen, lo que en la práctica se traduce en que la población se va empobreciendo, que es algo que hemos comentado muchas veces. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alejandra Olcese, periodista de Economía del Mundo. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Igualmente, buen